preguntas, porque yo también me preguntaba y creo que todos siempre nos hacemos las interrogantes, ¿no? ¿Cuándo fue que inició el feminismo? Bueno, desde el plano de las escrituras lo hemos visto en el Edén, cuando Eva quiso confiar en su propia verdad, ¿no? Invirtió el orden de los roles que le correspondía tanto a ella como a su esposo Adán, ¿no? Lo que Dios había establecido, y tomó una posición que no le correspondía. Ahora, en nuestro siglo, el movimiento de la liberación femenina empezó en los años 60, cuando las mujeres, desde su estrato social, cómo ellas eran tratadas, se unieron en fervor, ¿no? Se unieron en una protesta reclamando sus derechos, querían igualdad, ¿no? ¿Cuáles eran los motivos por los que las feministas luchaban? Ellas luchaban, como decía anteriormente, por la igualdad, por los roles. Decían que tanto hombre como mujer tenían los mismos derechos, eran iguales, ¿no? Y la propuesta que hacían estas féminas, ¿qué había detrás de esta propuesta? Ellas querían ser dueñas de sí mismas, dueñas de sus ideas, querían una igualdad en cuanto a lo que es el mercado laboral, ¿no? En el trabajo, no querían disfrutar su feminidad, que eran las labores en casa, buscaban actuar independientemente de los hombres, ¿no? Tenían el control de la natalidad que se refiere a lo que es, según las estadísticas en el plano social, lo que son los bebés, las tasas que incrementan, ¿no? Hace tiempo, no sé si ustedes en noticias escucharon que el gobierno chino había lanzado una política de tener solo un hijo único, que no podían. Incluso hay una película, no recuerdo, una Janetita me recomendó, Abril, creo que eran varias hermanas, ¿no? Y en ese tiempo era que la comida estaba escaseando. O sea, entonces tenían querían tener un hijo, si no al otro lo mataban, ¿no? Entonces son eso lo que ellas imparten, la legalización del aborto, todo, o sea, todo lo que quita el peso del hogar, ¿no? Para ellas la maternidad, el cuidado de los niños es un peso muy grande, es algo que no valoran, es un peso que sobre sus hombros recae, ¿no? Entonces ellas luchaban prácticamente por ser soberanas, quitando de la soberanía a Dios, las decisiones de Dios, ¿no? Las preferencias que prácticamente ellas tenían. Entonces, ¿cómo era la mujer en ese entonces? Bueno, estamos hablando de mucho antes. A pesar de que la mujer no era cristiana, ella tenía una visión de su rol. Ellos permanecían en ellos la fidelidad conyugal, estaban de acuerdo en que el hombre era el proveedor, ¿no? Del hogar, de la casa. Ellas se quedaban en casa cuidando y protegiendo a su familia, asumiendo esa responsabilidad, podemos llamarle primaria, ¿no? De cuidar el hogar, educar a los hijos en un ambiente de respeto y admiración por su marido. ¿Cómo sucedió que prácticamente esto se invirtiera? Que hubieran cambios, ¿qué eventos hicieron que las mujeres cambiaran de opinión? En los años 1950 apareció una filósofa francesa, Simone de Beauvoir, que en inglés. En inglés. O sea, propuso que las mujeres vivieran como seres humanos que necesitaban demandar también sus derechos. O sea, les impuso el rebelarse, o sea, prácticamente todos, un conjunto, colectivamente, contra los hombres, y derrocar toda estructura social que hubieran construido los hombres y mantuvieran a las mujeres en servidumbre. O sea, ella impulsó a las mujeres a que puedan dejar sus hogares, destruir la visión del matrimonio, la maternidad y la moralidad. Años más tarde apareció otra mujer, Betty Friedan, que se apoyó en un pensamiento, ¿no? De que ella era una universitaria, les había preguntado a sus amigas, cuando se reúnen en grupos de amigas, cuáles eran sus niveles de satisfacción siendo esposas, madres y amas de casa. Ella pudo ver que la mayoría tuvo un descontento, ¿no? Sus respuestas no eran yo disfruto, porque muchas veces vivían con sus padres, que muchas veces impartían su autoridad. La autoridad que ellos tenían lo hacían ya prácticamente de superioridad, aplastar a la mujer, no pasar sobre ella. Entonces ella
escribió lo que se convertiría en un libro que dice La mística de la feminidad, en el cual ella planteaba que un problema, que en ese entonces la infelicidad de la mujer se debía al rol que la sociedad le había impuesto. Ella propuso que la mujer debía cuestionarse, rebelarse contra la labor de ser madre. En resumen, ella gritó: nosotras mujeres no confiaremos en ninguna autoridad que no sea nuestra propia verdad personal, ¿no? Eso de acá fue creciendo, pasaron en el año 1968, donde se reunieron varias mujeres, ¿no? Más años adelante vemos que las mujeres ya estaban marchando, exigiendo sus derechos, ¿no? Se creó una ola. Entonces ahora, en los últimos 50 años, ¿en qué se ha convertido la mujer? ¿No? Prácticamente de pasar a ser una mujer con un ideal, que estaba sujeta a poder servir a su familia, exaltar a su esposo, sus hijos o la comunidad en la cual ella se encontraba, en la búsqueda de su propia felicidad. Prácticamente vemos en las escrituras que esto, o sea, de dónde radica realmente el pecado del feminismo, ¿no? Es que las mujeres comenzaron a confiar en su propia verdad personal, no se sometieron a otro extremo que no sea su propia idea, que no sea lo que nosotros estamos diciendo. Entonces la ideología de género, o sea, la ideología de la que están ellas, prácticamente se contrapone con la verdad de la Biblia, dejando de lado el diseño que Dios nos ha llamado a hacer a nosotras, abrazar nuestra feminidad, abrazar. Cuando alguien abraza a alguien que quiere, que ama, lo va a abrazar fuerte, ¿no? Incluso puede hasta durar minutos y decirle muchas cosas. Entonces no dejaron de que realmente la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios, no reine en ellas, ¿no? Porque no conocían a Dios. Entonces, si las mujeres en sus roles de esposa y madre no eran felices, ¿por qué, o sea, hoy en día o antes no deberían retomarlo? No, en ese instante prácticamente lo que Betty Friedan había dicho, prácticamente parecía una solución que prácticamente era errónea, porque la razón de la infelicidad de la mujer no radicaba en su autorrealización, ¿no? Sino que hoy en día vemos que las mujeres son felices porque pensamos, creo que a mí también me ha pasado, de que termino el colegio, quiero tener una carrera y siento que al terminarla y todo voy a trabajar, voy a ser feliz, y pensamos que esa es nuestra felicidad absoluta, ¿no? O sea, no hay ser humano en el planeta que pueda, o sea, no llenamos el vacío que realmente eso significa que es Dios, ¿no? Que toda la vida debemos darlo a Dios. Con esto no digo que no debemos estudiar, que no debemos realizarnos, ¿no? Pero sin embargo, estas mujeres, para llenar ese vacío que ellas tenían, como ya lo había mencionado Betty Friedan con lo que hizo con sus amigas, ellas no entendían que Cristo es el único capaz de llenarlo y el camino hacia una satisfacción plena, ¿no? No sé si me pueden acompañar en sus Biblias a 1 Corintios 11:8. Primera de Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces, allí ese versículo nos está enseñando de dónde procedimos tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y vemos los roles, tanto desde la creación, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que Adán fue creado, ahí es donde se establecen los roles, ¿no? Desde Adán fue creado primero, Eva vino a llenar un vacío, Adán era la cabeza, Eva era su ayuda, ¿no? Adán fue diseñado para ser padre, para ser proveedor, para ser líder. Eva fue diseñada, o sea, el rol de Eva era ser madre, confortar, nutrir y ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de este movimiento al día de hoy que nosotros vemos? Vemos, como decía anteriormente, mujeres persiguiendo sus carreras profesionales, viviendo como si fueran dueñas de ellas mismas, pero hay algo que
O sea, no pueden ellas ocultar que aún en sus trabajos no se dan cuenta de que también están desarrollando su feminidad, porque muchas veces ocurren situaciones en los trabajos donde ellas expresan, ¿no?, con naturalidad eso, pero sin embargo se quieren creer autosuficientes de lo que dicen, ¿no? Yo voy a trabajar porque así nadie me va a pisotear, nadie me va, o sea, es un estereotipo que también nuestros padres han creado al ver también la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado mucho que me decían, tú tienes que estudiar porque así si alguien te deja, te casas, te puedes casar, pero si no resulta bien, te puedes separar y tú tienes tu carrera, tienes tu trabajo y puedes salir adelante, ¿no? Entonces, prácticamente esos roles nos hacen ver, en realidad yo creo que lo contrario, como nos dicen que estamos así, nos ven como que si en realidad estuviéramos deprimidas por eso, o sea, exhaustas, y si vamos, o sea, al fondo de la realidad no somos felices así, porque tanto Adán necesitaba a su compañera, ¿no? O sea, y Eva también necesitaba de Adán, que era protector. Adán, o sea, los roles que ellos podían desempeñar. Es como, bueno, y hoy día vemos, o sea, los matrimonios que vemos hoy en día, vemos hijos descuidados, ¿no? Ponemos como ídolo al trabajo y vemos que prácticamente hay bastantes tasas de divorcio, no son, como decía, no son felices, no son estables. Es como que si las palabras que había dicho en el libro que Frida había dicho, decía de que no hay forma alguna de que ningún hombre, mujer o niño escape de la naturaleza de nuestra revolución. Como que si lo hubiera decretado ahí, lo hubiera establecido ahí estampado. Entonces, la ausencia de las mujeres en sus hogares ha afectado terriblemente a la sociedad, ¿no? Ahora, quiero hacer unas partecitas para entender los roles de la mujer. Uno de los roles de la mujer es vivir a la luz de la feminidad bíblica. Cada día se hace más difícil en este tiempo, ¿no? El feminismo defiende, apoya, dice que la mujer se le ha designado un lugar inferior, un lugar de segunda categoría, ¿no? Yo he visto mucho que hablan de esto, dicen no le des muñecas a tu hija porque te va a crear así, su mente va a ser como querer ser ama de casa. O sea, ser ama de casa lo ven bajo, ¿no? La sociedad te ve como que eres inferior, de que si ya de repente cuando uno ya tiene sus hijos en el jardín, tú ves, ¿no? Que tú puedes ser ama de casa y ves otra mamá que deja a su niño y ¡pum!, se va a trabajar, ¿no? Y hasta nosotras mismas hemos pensado, wow, qué bien, ¿no? Quiero ser como ella, quiero también estar así, trabajar, traer más al hogar, que los niños vistan mucho mejor, tener esto, pero en realidad no hay, o sea, ese tiempo, ese valor que el tiempo debe ser como oro, como riqueza con nuestra familia, el tiempo que pasemos con los niños, con nuestros esposos, o en el caso de las solteras con sus padres, no va a llenar, o sea, el trabajo que podamos tener, lo que podamos ganar, sino es el tiempo, ¿no?, que va a haber. Debemos entender que no somos perfectos, ¿no?, que aún nos cuestan, luchamos por el pecado, pero que no nos reina. Entonces el mundo idealiza a la mujer. Debemos entonces nosotras como mujeres y también a los hombres que no sean también de agarrar y decir no, hoy en día con este milenio muchas de las mujeres trabajan, ¿no? Y el milenio, las mamis milenio como lo llaman, el mercado ha creado muchas cosas que antes de repente nuestras abuelitas para cocinar tenían que hacer, moler en su batán, ¿no? Hoy en día tenemos mucha facilidad, tenemos la tecnología, ¿no? Y eso que no nos quite de ser mujeres, porque podemos aprender, ¿no? De repente no hemos aprendido las técnicas culinarias que nuestras abuelas, abuelas digo yo porque mi madre sí me enseñó y ya puedo aprender de ella, pero no de repente como decimos, no la abuelita que saca bien la comida, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Porque Dios es trino, Dios tuvo un orden también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él también demanda que nosotras, como mujeres, tengamos esa convicción, ¿no? De tener un orden, estar gozosas, de estar sujetas a nuestros maridos, que aunque hay mujeres que no son creyentes, hacen las cosas. Y yo muchas veces he visto y las he admirado, ¿no?
y hasta incluso decía, yo tengo cómo llegar a ser como ellas, ¿no? Poder llegar a ser como ellas. Pero aún siendo cristianas debemos aún más aferrarnos a ese orden que Dios nos ha establecido, ¿no? Entonces, muchas cosas que el feminismo ataca son reales, ¿no? Es verdad que los hombres han abusado de la autoridad que tienen, pero muchas veces han echado de lado a Dios. Para ellos Dios no existe, ¿no? Para ellas Dios no existe, se han definido ellas mismas, ¿no? Con esto hay un versículo en Efesios 5, 25, 27. Efesios 5, capítulo 5, versículo 25 y 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces entendemos este versículo de que Dios nos ama a nosotros, entonces así también los esposos deben amar a sus esposas, ¿no? Entregarse a ellas. Sabemos que ellos son autoridad, que nosotros no podemos pasar por ellos, pero también que pregunten de repente nuestras decisiones, porque somos las mujeres que los conocemos más a ellos y vemos también sus debilidades y todo, ¿no? Quiero hacer acá un paréntesis cuando hablo de las mujeres, de que hoy en día prácticamente crean ese estereotipo de que su carrera profesional va a ser grande. Incluso con toda carrera nosotros podemos trabajar independientemente. Yo creo que a todos los que nos enseñan un curso siempre llevamos un análisis, ¿no? De FODA, donde nos investigar el mercado, cómo está. Entonces tenemos muchas ideas, ¿no? De las cuales nosotros podemos salir adelante. Entonces la mujer feminista vive para realizarse ella misma y para ser feliz, y todo lo que no le haga feliz ella lo quita del medio. No tiene una insatisfacción que muchas veces como seres humanos tenemos eso, con nuestra naturaleza caída vamos a sentirnos insatisfechos. En cambio, una mujer que ha abrazado esto y que tiene un hogar como que se ocupan como las tareas, rescata lo que dice en Proverbios 31, ser ayuda idónea, ser esa mujer virtuosa, donde prácticamente para hacerlo, nosotros cuando leemos ese libro parece inalcanzable, ¿no? Pero cada versículo nos va instruyendo a tener la prudencia, la sabiduría, la opinión, porque muchas veces las esposas o las mujeres todas les gusta hablar mucho, ¿no? Entonces, a veces no escuchan la voz de su esposo. Entonces es como que si impartieran su autoridad con ellos. Y es así, miren, en Génesis, en el libro de Génesis, en capítulo 3, en el versículo 3, dice: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Acá es cuando ocurre la caída del ser humano, cuando la serpiente le está tentando a Eva, y Eva le dice a la serpiente: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero vemos de que más adelante Dios le había dicho a Adán de que no deberían comer del árbol, ¿no? Le había dado esa orden justo antes de que crea a Eva, porque fue después que creó. Vemos de que el hombre tenía que instruir a Eva, ¿no? Decirle: mira, Eva, ¿no? Pero acá notamos una exageración, donde Eva dice: ni lo toquen. En ningún momento Dios dijo que ni lo toquen, dijo que no coman de ese árbol, ¿no? Vemos, o sea, que ella hace una exageración justamente de eso, ¿no? Por eso es que en el libro de Proverbios, ¿qué nos dice? Que nosotros somos prudentes al hablar, ¿no? Al poder expresarnos, actuar con sabiduría, y eso se logra con la oración. Nos cuesta porque está en nuestra naturaleza caída, vamos aún a seguir como que queriendo impartirnos, ver de repente incluso a los padres o a los esposos como nuestros hijos, a querer de repente, no nos vemos, no somos espejos de nosotras mismas, de nosotros mismos, no vemos, o sea, cómo vamos a reaccionar o cómo estamos hablando a la otra persona.
Entonces, tenemos que llevar parte de la imagen de Dios, esa sujeción al hombre, y debemos entender que llevamos a la persona de Cristo. Cristo, siendo Dios mismo, se sujetó al Padre. Sabemos desde ahí, o sea, Cristo se sujetó a su Padre, y Él no era inferior, Él era uno igual a Él, ¿no? La relación que se desenvolvía era que el Padre era la autoridad y el Hijo estaba sujeto, ¿no? Es así como en 1 de Pedro 2:23 describe, ¿no? No respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Entonces muchas veces de repente nos va a tocar sufrir, ¿no? Para el bien, para el bien de nosotros mismos. Es así como que la fe tiene que primar en nuestras vidas, como hemos visto a Sara, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿no? A veces hay muchas mujeres vistas de que de repente sus esposos no son creyentes, o otras que sí, pero no lo ven firmes a sus esposos, ¿no? Entonces es allí donde nosotras, si hemos nacido de nuevo, confiamos en Cristo, vemos que la fe no se ve, ¿no? Entonces esperar en el Señor, esperar en Él para que Dios se pueda trabajar. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos las respuestas de Dios, de repente puede ser, como decía Kevin, que mañana me toque el trabajo, no, o sea, puede ser así, o puede ser que eso tome tiempo, pero si no doblamos rodillas, si no oramos de repente por la vida de nuestros esposos, a veces nos gusta mucho recibir, ¿no? Como mujeres nos gusta que nos den, que nos den, mire, pero yo hago esto, yo puedo hacer muchas cosas a la misma vez, puedo estar con el teléfono, puedo estar tipeando, puedo estar todo organizando, ¿no? Y yo también merezco esto. En realidad no merecemos absolutamente nada, ¿no? No sabemos de que no merecemos nada. Entonces, hay que saber esperar, porque la fe no es por vista, es esperar en lo que no se ve. Entonces, para esto no debemos ser rencillosas. Debemos tener un tono amable, contar sobre las mujeres siempre tienen el peligro, muchas veces tenemos el peligro de idolatrar a nuestros esposos, ya sean buenos o ya sean malos, ¿no? Y en la parte cuando el esposo, un buen esposo, llega a perder la visión, ¿no? Que prácticamente ella está esperando a ese esposo, como lo ve, ¿no? Pero eso puede llegar a amargarle su vida y al final puede terminar no teniendo la paciencia suficiente para esperar lo que Dios puede hacer, una obra restauradora con su esposo, y puede alejarse de la iglesia, ¿no? Pero yo no sé, he visto testimonios de que siempre se quejan de sus esposos, ¿no? Que mi esposo es esto, que mi esposo no cambia, y terminan prácticamente indirectamente amargándose con Dios, ¿no? Porque no supieron esperar en la promesa que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Y debemos entender que los esposos o la esposa no fue por accidente, aún incluso de repente, de antes de conocer a Dios, de las cosas que hayan podido pasar, las malas decisiones, el Señor en su soberanía ha permitido esto para que así pueda trabajar con cada una de nosotras para su gracia. Porque todo se mueve por gracia, ¿no? Entonces, si de repente acá hay mujeres que son solteras, aún son hijas, ¿no? En cualquier rol que se esté desempeñando, puede ser que no esté por encima del llamado o de repente que se pueda tener, pero siempre Dios nos va a dar gracia, ¿no? Incluso aún en las solteras, hay dos riesgos en los cuales yo he encontrado que se puede correr, ¿no? Con lo que hoy en día se está haciendo con la cultura que tenemos, ¿no? Que muchas veces influencia, ¿no? Ya sea en la universidad, en el instituto, en el trabajo. Hay dos riesgos que ellas corren: poner en pausa su vida y querer desarrollarme, ¿no? Poner en pausa su vida es como casarse, ¿no? Que no todavía, o esperan de repente casarse para recién aplicar lo que la Biblia, lo que la palabra nos dice. O quiero prepararme más, trabajar más, tener una maestría, un PhD, un doctorado y todo, y ahí ya puedo prepararme para lo demás. Pero aún pueden hacerlo de jóvenes, como una joven del Señor puede prepararse a servir dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Es parte de su cuerpo. Ella va a encontrar ese balance de su vida
cómo ponerse sus dones en operación y prepararse para lo que Dios ha llamado. Entonces, ahora vemos entonces de que igual la gracia de Dios se va a manifestar y va a respaldar y va a bendecir la vida de cada una. En el rol como madres, lo que Dios busca es, en el Salmo 78, dice que debemos hablar, instruir a los niños para que ellos obedezcan a Dios. No es un llamado sencillo, estamos para poder influenciarlos, para ganarles para Dios y mostrarles el patrón escritural diseñado por Dios a cada uno. Pero muchas mujeres piensan de que tener hijos, lavar pañales, cambiar pañales, estar con ellos en casa es una pérdida de tiempo. Mejor es que me vaya a trabajar. Y yo he escuchado muchas veces de que decían, trabajaban, salían de vacaciones y decían, ¿no? Más me canso en mis vacaciones que trabajando. ¿No? Entonces, cuando uno de repente en el trabajo uno cumple un horario, ¿no? Terminas tu horario y tú vas a tu casa, ¿no? Pero muchas veces las mujeres que están en casa no tienen un horario definido de que a tal hora me voy a levantar, a tal hora me voy a acostar. El trabajo de ellas nunca acaba, ¿no? Entonces nuestra prioridad que debemos enfocar siempre es Dios, mi esposo, mis hijos. Entonces ningún llamado va a ser más sublime y excelente porque estamos trabajando para la eternidad. Dios nos ha creado con ese propósito, ¿no? Cuando veía también el video sobre esto, la hermana decía, ¿no? Dios me da un privilegio, Dios me da el privilegio de ser madre, ¿no? Y tengo que abrazar eso, mi feminidad. Ahora, el rol en la iglesia. ¿Cómo sucedió? Yo también un poquito que hay en el versículo que vemos de Timoteo, donde dice que en el versículo que vemos de Timoteo dice que la mujer, de Tito, de que la mujer no debe hablar en público. A finales de como que el texto me salía muy machista, ¿no? Como que muy ahí que te empoderaba. Pregúntale a tu esposo, ¿no? Si algo no entendiste. Pero esto es bíblico, ¿no? Ahora, ¿cómo sucedió eso? A finales de los 40, una mujer llamada Catherine Blinn estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Comenzó prácticamente a impartirse también el feminismo en la iglesia, donde ella estaba reclamando un cambio en el papel de la mujer en el plano eclesiástico. Decía que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo predicar y pastorear. O sea, no vemos que esto viene sabemos que esto sucedió en los años 40. Ya a mediados del siglo XX, las iglesias basadas en la escritura no permitían esto. Entonces, este feminismo entró en la iglesia y, bueno, ha causado daño. Vemos realmente que no hay hombres realmente que lideren. No hay hombres que lideren bíblicamente su papel. Vayamos a la escritura, a 1 Timoteo 2:12. ¿Alguien que lo pueda leer? 1 Timoteo 2:12. Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Entonces, como decía, las mujeres tenemos una capacidad verbal bien desarrollada, ¿no? Cuando, como decía antes, empezamos a hablar, muchos hombres prefieren guardar silencio, no dejan que el hombre tome la posición que debe tomar. Siempre vamos a tener esa tendencia, ¿no? Más Dios en su soberana misericordia regula nuestra posición en la iglesia porque Él ha establecido un orden, ¿no? ¿Cuál es mi rol en la iglesia? Debemos vernos como hijas de Dios, que tengo dones que voy a poner al servicio del cuerpo local, como tenemos hoy en día acá en la iglesia, el ministerio de niños, ¿no? Que hay hermanas que están apoyando, el ministerio de damas, que también estamos ahí apoyando, porque ese es nuestro rol, ¿no? Así lo ha establecido el Señor. Entonces, al nosotros apoyar en este rol, también Dios demanda que nosotros nos involucremos en las escrituras, que leamos su palabra, ¿no? Debemos estudiar la palabra porque prácticamente la palabra fue para todos, ¿no? Y todos involucran lo que son hombres y mujeres, ¿no? Lo vemos en Tito 2, 3, 5, porque
que Dios está glorificando ahí. Entonces las mujeres tenemos el llamado de instruir a las jóvenes. Tenemos en nuestra iglesia muchas jóvenes solteras que, como decía, no están en las universidades, institutos de trabajo y son influenciadas. Nosotras tenemos que protegerlas, me refiero a mí porque yo soy casada, no defenderlas, preservarlas, darles consejo, traspasarles ese legado de la feminidad bíblica, disipularlas, porque si no el mundo lo va a hacer por ellas, ¿no? Entonces nosotros creo que también hemos venido con muchos pecados, con muchas transgresiones que por nuestras propias decisiones, porque el pecado no es feo, el pecado es bonito y es agradable, no, pero eso trae muerte y condenación, trae mucha tristeza, trae mucho dolor, y cuando aún llegamos con ese pecado al matrimonio es muy doloroso, es muy triste y es muy lamentable cuando nosotras queremos empoderarnos de nuestros esposos y pasar su autoridad. Por eso es que nosotras que ya conocemos debemos siempre enseñar aún a las solteras y a los hombres también, ¿no? Que abracen la misericordia que Dios ha impartido para ellos, ¿no? Y terminando, la última pregunta que me hice, ¿cuál es la cura a este terrible mal? La única cura para este horrible mal es de que volvamos a las Escrituras para conocer la verdad de Dios, de que abracemos y amemos el diseño que Dios ha creado en nosotras, tanto en el hombre como en la mujer, porque solamente en Cristo podemos encontrar lo que es su plenitud, la abundancia de un gozo, porque sin Él, a Dios no se le escapa nada de sus manos. Entonces no somos nosotros los que decidimos buscar a Dios, es Él quien nos busca. Y una vez que Él nos encuentra, nosotros tenemos que abrazarnos a Él. Así como vamos a abrazar nuestros roles, tanto del hombre como de la mujer, también abrazar su sacrificio, ¿no? En esa cruz, y siempre mirar la cruz, la fe y la misericordia.